Debemos considerar a los sujetos de investigación como lo que son, sujetos de investigación que tienen una actitud altruista y que se someten a riesgo para el bien de los futuros pacientes, buscando un beneficio individual, pero fundamentalmente por una actitud altruista para futuras generaciones y para contribuir al bien social, digamos. En el siglo XVIII, 1721, se investigaba con prisioneros ingleses que fueron condenados en la prisión de Newgate y se les ofreció un perdón si participaban en determinadas inoculaciones. Fíjense de dónde partimos en la investigación. Partimos de obligar a la gente que estaba en peores condiciones, en este caso a los prisioneros, y se los sometía. Esto hoy sería una atrocidad, pero en 1721 se hizo. En 1776, la experimentación en niños. Edward Jenner inoculó a un niño de 8 años el virus de la viruela para comprobar la efectividad de su vacuna contra esta patología. Entonces esto hoy sería una barbaridad, digamos, pero es parte de nuestra historia y tenemos que conocerla para no volver a cometer los mismos errores. En la Alemania prusiana, en 1898, Albert Neisser reclutó personas no portadoras de sífilis, en su mayoría trabajadoras del comercio sexual, para un estudio sobre el método de prevención de esta enfermedad. En el estudio, los participantes recibieron inyecciones de células de suero de pacientes con sífilis sin su consentimiento. Si vamos un poquito más adelante, al siglo XX, la experimentación en humanos sin un fundamento, a lo largo del siglo pasado, encontramos numerosos casos de experimentación científica en prisioneros, en minorías, gitanos, homosexuales, débiles mentales, que empleaban torturas insensatas y científicamente inútiles. Esto ha ido cambiando. Estas son algunas de las cosas que se hicieron en los siglos pasados y que hoy, con una mirada como la actual, no son razonables. Ya ha pasado bastante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos nazis, bajo el régimen nazi, se cometieron atroces crímenes y se sacrificaron miles de personas en aras de la investigación científica. Se usaban enfermos mentales, niños deformes, se hicieron esterilizaciones en masa, se inyectó suero en los ojos de los niños para observar los cambios de color, se unieron mellizos para ver si se comportaban como siameses. Y esto que parece una atrocidad a los ojos de hoy, hace menos de 100 años atrás, en los campos de concentración nazis existían estas cuestiones. Por eso fueron juzgados y en el año 47 fueron condenados por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad, porque se utilizó la ciencia como justificativo, pero realmente fueron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y por eso fueron juzgados de la misma manera. Pero no solo los nazis hicieron alguna de estas atrocidades, sino en Japón también. Había una unidad encubierta de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés que llevó a cabo experimentos letales con sujetos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, porque parecería que todo es de los nazis o de los japoneses, en Estados Unidos, fíjense que 1932 a 1972 en Alabama se hicieron experimentaciones sin consentimiento, y en el año 56, en el año 63, en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn también se hicieron experimentación sin consentimiento de los pacientes y usando minorías desfavorecidas, digamos. Pero fíjense, hacia 1997 y 1998 se hizo experimentación con placebo acetate en África, que fue cuestionado. En el 2001 hubo una propuesta de estudio con sulfaxin contra placebo en Perú, Bolivia y México, que esto no fue aceptado. Hay casos en Guatemala, el reclutamiento de prisioneros en instituciones militares y en pacientes psiquiátricos entre 1946 y 1948, que utilizaron a mujeres infectadas con quienes practicaban el comercio sexual y en las prisiones como fuente de contagio. Entonces, todo esto ha pasado, digamos, y todo esto es parte de la historia de la investigación en seres humanos, lamentablemente. Entonces, no hay tecnología relativamente neutra, digamos. Ella se produce siempre en un contexto en el que funcionan determinados sistemas de valores. Dichos valores pueden ser de muy distinto tipo, meramente cognitivos, éticos, políticos, económicos, religiosos, para citar algunos entre los más importantes. El objetivo principal de la investigación clínica es generar conocimiento generalizable que sirva para mejorar la salud y el bienestar y aumentar la comprensión de la biología humana. Los sujetos que participan son solo un medio para asegurar tal conocimiento.
En consecuencia, en toda investigación clínica existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de la investigación en situación de riesgo en aras del bien de otros. Entonces, esto que puede sonar muy duro, es una de las cuestiones que uno debe tener claramente en cuenta cuando va a trabajar en investigación clínica, porque esto tiene que estar claro delante de los pacientes. Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos a reducir al mínimo la posibilidad de explotación de minorías, explotación de gente que no tiene educación. Por eso es muy importante que estos conceptos el investigador lo tiene que tener claro y la población general y los miembros del equipo de salud también. Esto permite que se pueda reducir al mínimo la posibilidad de explotación con el fin de asegurar que los sujetos de la investigación no sean usados, sino tratados con respeto mientras contribuyen al desarrollo de la ciencia. Ni las pautas internacionales ni los avances normativos son garantía de la investigación respetuosa y responsable. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Mientras los investigadores no cuenten con el espacio de reflexión libre, autónomo y sin coerción de los financiadores, las instituciones y los medios nacionales sobre la investigación, las repercusiones sociales y su responsabilidad sobre las futuras generaciones serán inciertas. Por lo tanto, los investigadores somos responsables de tener una actitud libre, autónoma y libre de coerción en nuestro accionar, y esto debemos pensarlo y repensarlo de la misma manera que dijimos en nuestro actuar cotidiano desde el punto de vista ético, debemos actuar desde el punto de vista de la investigación. La investigación en seres humanos y la humanidad, la conducta y el diseño de la investigación ética y la competencia de la técnica y la ciencia se superponen, y esta área de superposición es donde tenemos que trabajar, donde estén respetados los derechos humanos y la humanidad, donde las conductas y el diseño ético de la investigación se respeten y donde las competencias técnicas y científicas sean con el objetivo de lograr mejor conocimiento de mayor calidad que logre beneficio a nuestra población de pacientes enfermos. Bueno, y en todo esto han surgido, desde el Código de Nuremberg, a través después de haber juzgado a los crímenes de lesa humanidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las declaraciones de Helsinki y sus diversas actualizaciones, el informe Bellmund, pautas éticas de investigación en seres humanos, del Consejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas y de la Organización Mundial de la Salud, y las guías operacionales de los comités de ética y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos son parte de este arsenal, de este bagaje bibliográfico que debemos tener en cuenta médicos, pacientes, eticistas y todos los miembros del equipo de salud. Los requisitos éticos en la investigación clínica son el valor, el juicio sobre la importancia social, científica y clínica de la investigación que estamos llevando adelante, que la intervención conduzca a mejoras en la salud y bienestar, generar conocimiento, sea un estudio preliminar para el desarrollo de una intervención o probar una hipótesis, y entonces buscamos evitar explotación, el uso responsable de los recursos que son limitados y el imperativo de no exponer a seres humanos a riesgos y daños potenciales a menos que se espere un resultado realmente valioso. La validez científica tiene que tener una metodología válida, prácticamente realizable, con un objetivo científico válido, con un plan de análisis de datos claro, con una calificación científica de los investigadores y basado en el conocimiento previo tanto del problema a investigarse como de la naturaleza y los riesgos de esta intervención. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a la investigación debemos tener claro los problemas en los cuales estamos trabajando y no funcionar como a tientas en esta área. Y la selección equitativa de sujetos de investigación tiene que ver con la selección de grupos específicos relacionados con el interrogante científico de la investigación, evitar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. A todos los grupos se les debe ofrecer la oportunidad de participar, a menos que haya factores de riesgo. Quienes sean reclutados deben estar en condiciones de beneficiarse si la investigación proporciona un resultado positivo, a menos que hubiera razones científicas o potenciales de daño para excluirlos. La selección debe estar diseñada para reducir al mínimo los riesgos para los sujetos que, a la vez que maximicen los beneficios sociales y científicos de los resultados de la investigación. Y la selección equitativa de los sujetos se justifica por el principio de equidad distributiva. Porque muchas veces pensamos que en la investigación hay una mirada también muy negativa que tiene que ver con este concepto que tienen los pacientes de somos un conejito de indias. Y hay que elegir adecuadamente los pacientes, y la elección adecuada está
claramente establecidos en los estudios clínicos a través de los protocolos de investigación, de los criterios que se denominan de inclusión y exclusión de los pacientes. Y a veces hay todo un movimiento hoy de hacer que estos estudios sean un poco más laxos en cuanto a los criterios de inclusión, porque si no siempre estamos eligiendo a los pacientes que están en mejores condiciones y no representan a la realidad de nuestros pacientes hoy. Entonces, la discriminación a los pacientes justamente puede ser positiva o negativa. Debemos lograr un equilibrio en que no discriminemos a los pacientes. Y esto es un poco el movimiento que hay en la ciencia, porque si no siempre probamos un medicamento en una población tan particularmente buena en cuanto a sus características biológicas y clínicas generales, que después cuando llevamos este medicamento o esta intervención científica a la población general, no tiene la misma validez que en el grupo en el que tuvimos la intervención. Bueno, la proporción favorable entre riesgo-beneficio es fundamental porque no podemos exponer excesivamente a los pacientes a riesgo y debemos tener una evaluación independiente de nuestro actuar. Y una cuestión fundamental en esto es el consentimiento informado, donde los individuos solo participan cuando la investigación sean compatibles con sus valores, intereses y preferencias. La decisión debe ser libre, esto es claro. Se debe informar sobre la finalidad, las características de la enfermedad, el pronóstico, el tipo de estudio, las molestias de los procedimientos, los riesgos, los beneficios y las alternativas de tratamiento a la investigación que debemos tener. Los sujetos deben además entender la situación clínica, deben comprender dónde se están metiendo, y el consentimiento informado se justifica por la necesidad de respeto a las personas y a su declaración y a sus decisiones autónomas. El respeto a los sujetos incluidos en el estudio y a la posibilidad de cambio de opinión. Esto es fundamental, sin sanciones, esto es claro. Los pacientes que entran a un estudio clínico deben saber que pueden retirarse cuando quieran y nadie va a tomar ningún tipo de represalia por eso, que sus datos van a ser absolutamente privados y se va a respetar la confidencialidad de esos datos, que se les va a proporcionar información actualizada si surgen nuevos riesgos que les permitan tomar decisiones adecuadas de continuar o no en el estudio. Obviamente se evita todo tipo de coerción, digamos, y de informar de los resultados que se van teniendo sobre esta investigación. Entonces, y tratando de cerrar la mirada de la bioética de la investigación, los 7 requisitos éticos que podemos poner, que creo que tienen importancia, son el valor social de la investigación, la validez científica, la selección equitativa, la relación riesgo-beneficio y la evaluación independiente. El consentimiento informado y el respeto por los participantes son cruciales para que toda investigación pueda llevarse adelante. Todas estas primeras deben estar y formar parte del diseño del estudio. Estas tienen que ver con el Comité de Ética Independiente que va a evaluar este estudio y el respeto de los participantes está monitoreado tanto en el diseño como en el Comité de Ética Independiente. Bien, ¿qué hace que una investigación sea ética? Que los requerimientos respondan a los valores y principios que son reconocidos universalmente. Las discusiones respecto de un protocolo se refieren a la aplicación de los principios y no a los principios en sí mismos. Su cumplimiento requiere tener regulaciones y comités de ética capaces de aplicarla, y su análisis requiere distintas experticias, digamos, y saberes, tanto ético, científico, legal, social y cultural. De esta manera, podemos tener lo que conocemos como pilares de alguna manera de la bioética, que son la beneficencia, la justicia y el respeto por las personas, o la autonomía. Entonces, en el principio de beneficencia está el valor social o científico, la validez científica de lo que estamos encarando, la relación favorable riesgo-beneficio forma parte de esto que debe hacer el bien y no dañar. El equilibrio de la justicia es la justa selección de los sujetos, los criterios de inclusión y exclusión adecuados, que no sean demasiado restrictivos, que permitan una población sumamente particular y que después no pueda ser extrapolable a la vida real, o que haya demasiada diferencia con la vida real, que hacen que la validez de los ensayos sea cuestionable, y el ingreso de los sujetos al estudio. El análisis independiente y fundamentalmente el respeto de las personas y a su autonomía a través del consentimiento informado al inicio y durante la continuación del estudio, el retiro de la investigación o del estudio y cuidar el bienestar de cada sujeto en investigación. Bien,
Yo, para no extenderme demasiado, ahí vamos a pasar algunas de estas preguntas por alto. Vamos a ver si los puntos claves, entonces, para cerrar, los puntos claves de la ética de la investigación son entender claramente el término riesgo, entender claramente el término beneficio, entender claramente la ética del placebo en las pruebas clínicas controladas, la relación de los investigadores con su personal y las relaciones de los investigadores con el paciente, digamos. El paciente debe entender de que toda investigación en la cual va a participar tiene riesgos, pero tiene beneficios. Tiene que tener claro cuáles son esos riesgos y cuáles son esos beneficios. Tiene que tener claro cuál es el rol que puede cumplir el placebo en la investigación en oncología. Debemos tener claramente establecidas las relaciones que tenemos los investigadores con el paciente y con el personal que trabajamos involucrados en el protocolo de investigación. Creo que este es el final de la charla. La idea, justamente como resumen, es: la bioética nos permite, desde las influencias históricas de la filosofía, tener una cabeza un poco más abierta que nos permita pensar en un paradigma diferente. El paradigma de la oncología integrativa es un paradigma diferente que nos permite pensar al sujeto no como un portador de una enfermedad, digamos, al enfermo no como una enfermedad, sino como una persona que está padeciendo una enfermedad o que está transitando una enfermedad, y nos permite ver que podemos tener diferentes niveles y tipos de intervención desde el punto de vista ético, respetando los derechos humanos y respetando la autonomía y la decisión de cada paciente, respetando esta tensión que tenemos entre las instituciones, los médicos y los pacientes, y poder incorporar la demanda de los pacientes en cuanto a la calidad de vida, que muchas veces en el pasado estuvo poco tenido en cuenta. Y el otro aspecto que pudimos mirar fue el tema de la investigación clínica, que es un tema crucial para el desarrollo de la ciencia, crucial para el desarrollo de mejores terapéuticas en oncología, para mejores terapéuticas con calidad de vida, y para otro tipo de intervenciones que no sean solamente farmacológicas, pero para poder llevar adelante ellas tenemos que tener claro que debemos tener un conocimiento, un bagaje de conocimiento que nos permita realizar un análisis crítico de los ensayos que vamos a llevar adelante y de la relación que vamos a tener por dentro y por fuera de este ensayo clínico. De alguna manera, esto es la idea que sea el final de la charla. Buenísimo, Rubén. Muchas gracias. Debo decir que estábamos mirando a los participantes y hubo varios comentarios de que estos son temas importantes y que por ahí no son los que nos dedicamos cotidianamente, ¿no? Me gustó mucho, sobre todo, cómo pudiste hacer usar el marco de la bioética como para también una invitación a ampliar la mirada, ¿no? en oncología, que creo que es fundamental y es una de las claves en oncología integrativa, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que la oncología integrativa nos plantea un paradigma donde debemos tener en cuenta cuestiones que los oncólogos no hemos tenido en cuenta en el pasado. Fuimos, de alguna manera, o hemos tenido una escuela muy conservadora y muy mecanicista. Los médicos en general, en nuestra formación, entonces, ese mecanismo, esa mirada tan mecanicista en la relación de la enfermedad nos ha generado un sesgo muy importante. Y ese sesgo lo padece el paciente. Lo padece el paciente porque lo padece en su calidad de vida, lo padece en su sobrevida incluso también. Porque, digamos, por eso la oncología integrativa viene a llamarnos la atención, de la misma manera que la bioética viene a llamarnos la atención sobre estas relaciones y cómo debemos repensarlas. Funciona un poco de la luz de la reflexión filosófica, porque estamos influenciados y atravesados por el pensamiento de los que estuvieron antes, de los que están ahora y de los que vendrán. Buenísimo. Un par de comentarios, preguntas que rescaté de la audiencia. Una persona mencionó que eran importantes temas y hizo un comentario de que, por lo tanto, las directrices anticipadas
deberían implementarse una vez que haya habido una información y comunicación fehaciente con respecto a los pros y los contras de recibir o no determinado tratamiento. Las directrices anticipadas son un concepto y una mirada muy americana, digamos. En Estados Unidos, en algunos estados, está legislado esto de Living Will, que cuando uno ingresa a una institución de internación, se le explica por qué ingresa y cuáles pueden ser las complicaciones, y ante determinadas situaciones especiales que surjan, el paciente puede decir: si yo llego a este punto, no quiero que tomen determinadas decisiones, como por ejemplo realizar una reanimación cardiopulmonar o ponerme en asistencia respiratoria mecánica. Lamentablemente en la Argentina estas decisiones se toman muchas veces, lo toman los médicos, no los toman los pacientes, porque no se les explica esto al comienzo, y entonces después esta cosa que tenemos a veces los médicos, demasiado paternalista, tomamos las decisiones en todo. Y bueno, yo soy uno de los que un poco me niego a esto, porque creo que debemos, bueno, a veces me critican mis colegas porque dicen, bueno, yo digo, si no le preguntamos al comienzo, en el momento en que esté en una situación crítica no va a poder tomar una decisión, nosotros tampoco estamos habilitados para tomar la decisión de no hacer algo que quizás ellos quisieran que hicieran. Entonces, el concepto del Living Will a mí me gusta mucho. Creo que deberíamos tener una legislación en Argentina que nos obligara a que cada paciente que ingrese a la internación tuviera esta charla con el médico y firmara un documento que permitiera actuar en el futuro según su pensamiento. Porque si no, lo que termina siendo en la realidad cotidiana de nuestras instituciones, termina pesando lo que le contó el paciente a su ser querido, qué pasaría o qué querría en esas circunstancias. Entonces, a través de dichos de terceros, el médico va tomando decisión, o a través de el médico que no pregunta, a través de sus propias creencias, buenas, malas, prejuicios o todo el combo de pensamientos, toma decisiones críticas en un paciente que no debería hacerlo. Entonces, el concepto de Living Will es un concepto muy interesante que deberíamos plantear en Argentina, por lo menos en mi opinión, que se pudiera legislar esto. Porque si no tenemos este documento, actuamos de esta forma. De la misma manera que ustedes lo planteaste en tu libro de forma muy interesante con el tema del pronóstico. Si nosotros tenemos, digamos, si nosotros, en este caso el Living, el paciente no toma la decisión por nosotros, no toma la decisión, nosotros tomamos la decisión por ellos, pasa algo parecido con el tema del pronóstico. Nosotros tenemos una mirada respecto del pronóstico del paciente, y entonces ese pronóstico lo transformamos en una sentencia. Porque y la realidad es que nosotros vemos cotidianamente pacientes que tienen determinados cánceres que uno considera los más letales, y los pacientes viven más allá de 10 o 15 años y uno dice, pero no. Entonces lo que nos planteamos en realidad es, nos hemos equivocado en algo diagnóstico, algo estará mal, pero no en que exista la posibilidad de que ese paciente tenga otros elementos, otros recursos que le permitan aumentar su sobrevida. En cambio, cuando nosotros actuamos con nuestros prejuicios, lo que hacemos es darnos una sentencia al paciente, un pronóstico. Salvando la diferencia entre el Living Will con el pronóstico, lo que quería hacer un poco esto de este puente de alguna manera, en donde lo que tenemos que darle es las herramientas al paciente, a las personas, para que tomen las decisiones y no nosotros, porque si no, nuestros prejuicios pueden hacer mucho daño. Totalmente. Y me hace pensar, me gustaría aportar que esto del Living Will es interesante saber que no es algo determinante. O sea, hoy el paciente puede firmar algo, pero si cambian las situaciones, o sea, siempre él es portador de la decisión, ¿no? Exacto. Digo, porque hay personas que por ahí estarían como con miedo de firmar tal documento, pero sabiendo que esto es algo que lo pueden revisar día tras día. O sea, si las situaciones van cambiando dentro de la internación, por ejemplo, sí. Y desde el concepto de la piña es muy interesante porque se basa mucho en esto de que somos seres, somos sistemas abiertos en continuo intercambio. Entonces, según las nuevas teorías de la ley del caos y de la física cuántica, sabemos cómo pequeños movimientos, pequeños aportes, pequeños cambios pueden generar un gran cambio en el sistema en general. O sea, y esto apunta a lo de la certeza. Nosotros creemos que sabemos cómo va a desarrollarse el curso de ese paciente, pero la verdad es que no. Esto viene de un pensamiento determinista, ¿no? Que
que también la psiconeuroinmunología plantea abrir justamente a un pensamiento abierto, dinámico y no determinista. Absolutamente. Yo creo que lo interesante que tiene en este sentido la bioética es que nos plantea, cuando yo planteo estas áreas de influencia o estas corrientes de influencia, cualquier persona que vive, que nunca estuvo en contacto con la bioética y no leyó a Aristóteles, uno diría, jamás lo influenció, y absolutamente está influenciado por Aristóteles. Estamos pulsados por todas estas influencias de toda la historia, por los pensamientos filosóficos de Aristóteles, de los pragmáticos y de cada uno de otras tantas corrientes que nos hacen ser digamos, conservadores y deterministas. Entonces nosotros nos ponemos el rol, bueno, como somos el médico, somos el que tiene que decir cuánto tiempo va a vivir el paciente, si, digamos, y esto termina siendo un problema serio, digamos, en la relación con los pacientes, porque muchas veces nos equivocamos y en muchas oportunidades lo que hacemos, si lo hacemos mal, condenamos al paciente a pasarlo mal durante mucho tiempo. Y después había otra pregunta diferente que dice que este oyente estaba diciendo: la formación de los profesionales de la salud es, desde mi punto de vista, el único camino de cambio en el ejercicio de la medicina. En la Argentina, ¿cuál es la situación de esta mirada integrativa en las instituciones universitarias? Bien, esto es un gran problema. Fíjense que como dato, en la Argentina, en las instituciones universitarias, ni siquiera la oncología es todavía un área de estudio en muchas de ellas. Si ustedes ven cátedras de oncología, existen en muy pocas universidades públicas, que son no más allá de 2 o 3, y en las privadas en algunas más. Con lo cual, los médicos salimos de la facultad sin una formación en oncología. O sea, desconocemos la oncología y lo que tenemos es un aprendizaje en las salas de clínica médica y de cirugía, donde vemos al paciente en la fase final de su vida muchas veces. Y entonces es el problema más serio que tenemos con los colegas que no trabajan en oncología, clínicos o especialistas de otras especialidades, tienen una mirada sesgada, porque recuerdan nada más que el paciente moribundo en oncología. Y no saben que hay un 60% de pacientes que se curan de un cáncer y que son ambulatorios y que están en una fiesta y están al lado de ellos tomando un café o lo que sea y están viviendo de una manera absolutamente normal. Entonces, el primer problema que tenemos es que no tenemos formación en oncología específica en las universidades, con lo cual el recurso humano de salud, en este caso el médico, uno de ellos, sale con una formación en esto deficiente. Tiene algunos pincelazos de bioética, pero tampoco tiene formación en bioética. Todo esto es parte de la formación del posgrado. Y si nosotros salimos a la calle con la autorización para ejercer la medicina, sin una formación en determinadas áreas, sin una formación bioética, estamos en problemas. Por lo tanto, creo que tenemos que, yo coincido con la persona que tenemos un gran desafío de cambiar la formación del recurso humano en salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, para que tengan una mirada mucho más abierta, una mirada holística de alguna manera, con paradigmas totalmente diferentes a los deterministas y a los paradigmas mecanicistas del siglo pasado, porque la realidad es que uno actúa pensando que es muy moderno, cuando actúa pensando filosóficamente la enfermedad como una proteína y un fármaco que bloquea la proteína. Y bueno, hay ejemplos que parecen reforzar esta idea. Entonces, nosotros creemos que esto es muy moderno, pero Descartes, hace muchos años atrás, dijo que el cuerpo era como un relojito, que había que acomodarlo para que siga funcionando adecuadamente. Nada más alejado de la realidad de la mirada que tenemos hoy. Absolutamente nada más alejado de eso. Por lo tanto, los médicos tenemos una gran influencia de Descartes, diciendo que somos cuerpos como si fuéramos relojes y que tenemos esa mirada de relojeros, que vamos a ir a corregir alguna cuestión. Nos ponemos contentos porque además es simple, un fármaco, una molécula alterada, ponemos la molécula, se resuelve el problema, y cuando eso no funciona, entramos en crisis y algo que no sabemos bien qué pasa. Entonces creo que, volviendo a la pregunta del oyente, tenemos que formarnos de manera diferente y con
una mentalidad abierta, que esto no es solo formarnos y saber cosas, sino saber y tener una actitud de aprendizaje diferente que nos permita pensar de que, así como hoy nos parece que esto es la verdad absoluta, Descartes pensaba parecido a nosotros hace muchos años atrás. Si Descartes pensaba hace muchos años atrás, y todo esto que cambió, a mí me gusta más pensar en otros que en Descartes. Entonces, bueno, creo que tenemos que entrar esto en crisis. La bioética plantea justamente esto, que no es algo estanco, sino que es un constante desequilibrio o debate, y esto debe ser así, un debate hacia adentro y un debate hacia afuera con la sociedad para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Gracias por estar acá. Gracias, un placer escucharte.